Hola, bienvenidos a Business Talks, hablando con expertos. Un espacio creado por la consultora Lizarazo y Álvarez para brindar información clara, veraz y confiable a todo nuestro público. Bueno, el día de hoy nos acompaña nuestro director general, el doctor David Lizarazo. Doctor David, ¿cómo está? Hola Daniel, muy bien, muchas gracias por la invitación. Vamos a hablar de un tema que toca mucho el tema comercial empresarial y más ahora con el tema de pandemia y algunas regulaciones o leyes que puso el gobierno anterior. Vamos a hablar del tema de insolvencias, ¿cierto? Y cómo las empresas hoy en día están viendo esto como una escapatoria a sus problemas financieros. Bueno, pues digamos que para comenzar yo no llamaría escape o fórmula de escape a los problemas financieros. Esto más bien es una forma de auxilio empresarial dependiendo de ciertas condiciones financieras de cada una de las compañías, ¿cierto? Que termina siendo un salvavidas o al final podría terminar como una forma sana, legal y de alguna otra forma mitigando los mayores riesgos de insolvencia en una eventual quiebra de cualquiera de estas sociedades o cualquiera de estas compañías que se vean inmersas dentro de estos procedimientos de insolvencia. Bueno, entonces la gente se preguntará, insolvencias, ¿con qué se come eso? ¿Qué es? Muchos saben simplemente que es como cuando la empresa queda como sin liquidez de pago para pagar deudas a proveedores, empleados, pero cuéntanos a profundidad qué es la insolvencia, cómo es el proceso de insolvencia aquí en Colombia. Todos los países y en todas las economías debe existir un régimen de insolvencias, un régimen de quiebras, ¿cierto? Porque eso es importantísimo para mantener o de alguna otra forma mitigar los efectos negativos de las crisis económicas. Ya ¿cierto? Aterrizando un poco más a la jurisdicción colombiana, nosotros tenemos nuestra, digamos que norma rectora en esos temas, que es la ley 1116. Entonces, esta ley 1116 es la norma que recolecta los diferentes o los dos mecanismos grandes o madres que tenemos en este régimen de insolvencia en Colombia, ¿cierto? Entonces, por un lado tenemos el proceso de reorganización empresarial y por otro lado tenemos la liquidación judicial, ¿cierto? Adicionalmente, y digamos que de la mano de esta norma rectora existen otros regímenes que pueden ir o son anexos o más bien que anexos son paralelos dependiendo del sector en el que nos ubiquemos, el sector público, sector de salud o sector de persona natural, ¿cierto? Que no sea comerciante. ¿Listo? Entonces entendemos que la insolvencia es algo muy macro que tiene sus especificidades dependiendo del sector, ¿cierto? Sí. Listo. Pero entonces, en resumidas cuentas, ¿cómo podemos entender la insolvencia? Uno puede entender como insolvencia o como parte de un régimen de insolvencia es ese procedimiento, ¿cierto? Porque es un procedimiento, lo primero que la gente debe entender es un procedimiento judicial que una compañía o digamos dependiendo del actor en el sector económico en el que nos encontremos debe seguir para reestructurar su deuda, ¿cierto? En primer lugar, ¿cierto? Reestructurar su deuda de alguna otra forma, tratar de, y explico aquí, me extiendo un poco porque es importante, reestructurar su deuda en el sentido de lograr de alguna otra forma reacondicionar o volver a pactar, digamos que acuerdos que se tenían en el pasado para superar una crisis económica con proveedores, con empleados, con acreedores o lo que sea, ¿cierto? Y por otro lado, de esa reestructuración de deuda, en el evento en que digamos que las compañías no logren salir a flote, ¿cierto? Se tiene el procedimiento de liquidación judicial, que más una reestructuración de deuda es llegar a un acuerdo con los diferentes acreedores de la compañía para que éste llegue a su fin. Bueno, hay que dejar algo claro que podemos mencionar y es que la insolvencia
se da también para persona jurídica y para persona natural, ¿cierto? Sí, digamos que... ¿Cómo sería aquí para una persona natural? Hay que diferenciar en el sector en el que nos encontramos, ¿cierto? Entonces, digamos que hablando de la ley 1116, la ley 1116 tiene una competencia o se dirige más bien su foco directamente a las sociedades comerciales, ¿cierto? Y a las personas naturales comerciantes, ¿cierto? Entonces el régimen que le aplica a ellos es la ley 1116, algunos decretos reglamentarios que salieron, digamos que producto de la pandemia, ¿cierto? Y por otro lado, tenemos las personas naturales como tal que no son comerciantes, ¿cierto? Que igual por crisis económicas o crisis, digamos que tal vez que no dependen mucho de su administración, de sus propias finanzas o que van relacionadas con el estado actual de la economía del Estado, llegan a estar en una eventual crisis o en una quiebra de su patrimonio personal. Entonces ellos tienen su propio procedimiento que es regido directamente por el Código Civil que nosotros tenemos. Okay. Sí, más adelante entonces tocaremos un poco cómo poder entrar a este régimen para que las personas también simplemente no tengan un contexto de lo que es el régimen de insolvencia, sino cómo puedo acceder a este y digamos que el paso a paso para que podamos tener este ingreso efectivo a este régimen. Pero entonces quería preguntarle, ¿cuál es la importancia para usted del régimen de insolvencia? Como ley, ¿cómo puede ayudarles a la economía, a las empresas? ¿Cuál es su importancia y sus beneficios? Los diferentes regímenes de insolvencia que existen son la vía, o mejor dicho, un salvavidas legal, ¿cierto?, dado por nuestro legislador para afrontar las diferentes crisis que podamos atravesar desde el punto de vista económico. Es, de alguna u otra forma, mitigar los efectos negativos de las crisis económicas en la economía de un Estado, ¿cierto? Entonces, pongamos aquí el ejemplo que no existiera una ley de insolvencia o una ley de quiebras en cualquier Estado y que cualquier persona quedara en quiebra, ¿cierto? O las diferentes compañías entraran en quiebras, ¿cierto? O en insolvencias y no se pague ni un solo centavo, ni un solo dólar a los diferentes acreedores o a los diferentes actores dentro de ese gran mundo económico de la compañía, de las diferentes compañías. Esto causa un perjuicio totalmente grave a la economía de un país porque imaginemos o no imaginemos, sino demos por sentado que dentro de la gran mayoría del gran mundo de los acreedores, de los diferentes actores económicos, están las entidades financieras. Entonces imaginemos que dentro de este gran marco, todas las entidades financieras se quedarán sin la oportunidad de recibir lo que ellos prestaron, ¿cierto?, sus intereses o en alguna proporción de lo que prestaron, asumiendo algún tipo de pérdidas. Pues eso implicaría grandes consecuencias para la banca, ¿cierto? Para la banca de los estados y por ende, como un efecto dominó, una gran crisis económica mucho mayor. En segundo plano, ya desde el punto de vista individual de cada compañía o de cada sujeto que se quiera acoger a un régimen de insolvencia de este tipo, le ayuda de alguna otra forma a superar estos eventos críticos económicos que están atravesando, ayudándoles a llegar, llegar a acuerdos con sus diferentes acreedores para unas mayores facilidades de pago o inclusive llegar al incumplimiento de algunas de sus obligaciones pasando un procedimiento ya regido por la ley como tal y que no tenga ningún efecto negativo como una demanda ejecutiva en su contra, que se le embarguen cuentas o digamos que desde el punto de vista de las sociedades comerciales, que a los accionistas se les puedan, digamos que, coger o tomar de alguna otra forma su patrimonio personal. Es como un salvavidas para todas las empresas que se están ahogando como en sus deudas y en su crisis, ¿no? Lo podemos ver también como de esa manera. O sea, sí, claro, o sea, es un poco de lo que ya habíamos hablado, se tiene que ver como un salvavidas, ¿cierto? Un salvavidas, pero un salvavidas que tiene sus propios procedimientos y sus propios requisitos dependiendo del sector. Y también hay algo importante que creo que podemos acotar y es que la insolvencia también sirve para, digamos que, darle muerte, entre comillas, a todas esas empresas zombie que hay hoy en día, ¿sí? Como usted lo acaba de mencionar, o sea, no simplemente es
me quedé en quiebra, se acabó mi empresa y chao, sino que hay un procedimiento para todas aquellas empresas que ya por más que se haya hecho un rescate, entre comillas, de todo su patrimonio, no haya podido sobrevivir, y hay una forma de liquidar esta empresa de manera correcta, ¿sí? Como las empresas zombie que llaman, ¿cierto? Digamos que el tema con las empresas zombies es un fenómeno que se está viendo y precisamente digamos que podemos hablar de diferentes causas por desconocimiento o miedo o digamos que algunas barreras de entrada a la ley de insolvencia que tenemos en Colombia o en los diferentes estados, y es que las empresas que no ven funcionalidad, no ven viabilidad, simplemente están cerrando operaciones pero dejan la empresa ahí, ¿cierto? Prácticamente tirada, ¿cierto? Entonces ahí es donde estamos hablando de empresas zombies, y esto le causa de alguna otra forma perjuicios a la economía del Estado y a la economía propia de estos accionistas o de estas mismas compañías y a los diferentes actores que se relacionan con ellas, ¿no? Porque de alguna otra forma no estamos llevando por un buen camino las acreencias o las deudas que quedan a flote, ¿cierto? Incumpliendo de alguna otra forma, no dándole, digamos que esa mitigación de la que se trata, de la que estamos hablando, a ese riesgo económico de quiebra o de insolvencia. Entonces quedan empresas prácticamente, muy bien en el término que se usa, zombies, ahí a la deriva o en papel, que lo que están es generando más gasto. Listo. Vemos cómo en realidad todo se conecta, y un problema que desde el punto de vista que lo estamos tocando, que es el tema jurídico, tiene un trasfondo netamente comercial y organizacional de las empresas, ¿no? O sea, no simplemente es como que la parte jurídica tenga un efecto en las compañías, sino una buena administración y una buena organización empresarial. Habemos datos. Bueno, como dato podemos decir que solo el año 2020 la pandemia dejó casi alrededor de 4,1 millones de desempleados, que esto se conecta que entre enero y octubre del mismo año se cerraron casi 509.000 empresas y negocios por temas de crisis financiera. Asimismo, el Atlas de la Superintendencia de Sociedades nos muestra que solo en el primer trimestre del 2022 fueron admitidas 135 solicitudes para empresas en reorganización. Eso nos muestra, David, cómo hay un desbalance en cuanto a la crisis generada y que se vive actualmente en el sector económico, y muy pocas solicitudes por el tema de insolvencia, ¿no? Es lo que usted decía, o sea, muchos por desconocimiento no hacen el trámite como debe ser para una reorganización y una previa insolvencia o liquidación de la empresa, sino que simplemente dejan pasar la empresa y se convierten en empresas zombies, y lo vemos en los datos de la superintendencia. Sí, esto es totalmente cierto, y a pesar de que las cifras de la Superintendencia de Sociedades muestren un aumento en las solicitudes comparándola con años pasados, ¿cierto? Y evidentemente años pasados a la pandemia, esto también sí, o esto de alguna otra forma es desproporcional a lo que en la realidad se puede ver u observar, ¿cierto? ¿Y esto por qué? Porque, bueno, muchas razones, hay muchas barreras de entrada, en mi criterio o en mi opinión, para entrar o pertenecer o ser acogido entre un régimen de insolvencia, ¿cierto? Y una de esas principales es, en primer lugar, siento yo que es el desconocimiento, como ya lo hablamos, pero en un segundo lugar, que yo creo que es más, de alguna otra forma, impactante, es el tipo de economía o sociedades comerciales o, digamos que, ambiente económico que tenemos nosotros en Colombia, ¿cierto? En donde, digamos que, y viene un poco atado con lo que estabas insinuando en la pregunta pasada o en el comentario pasado, y es que somos empresas que nacimos, o la mayoría de empresas colombianas son empresas que nacen en la informalidad, empresas que nacen del emprendimiento informal, ¿cierto? Poco estructurado, y al final verse enfrentado con situaciones situaciones económicas más grandes y entrar en crisis, ¿cierto?
no saben cómo salir de una buena forma, ¿cierto? Sí, la mayoría de empresas en Colombia son empresas familiares, ¿no? Sí, un gran porcentaje de las compañías o de las sociedades comerciales existentes en Colombia o registradas en Colombia son sociedades de alguna otra forma que tienen vínculos de familia, ¿cierto? Que la formó el padre, la siguieron los hijos y los nietos. Y hay una estadística supremamente aterradora, y es que estas empresas no pasan de la segunda generación. La segunda generación esas empresas quiebran. Entonces, si la mayoría de nuestras compañías se forman de esa manera, infortunadamente, según las estadísticas y los datos, habrá un gran índice de compañías que no sobreviven. Sí, quiero resaltar eso, o sea, el desconocimiento como tal, el miedo de las personas a ingresar a un régimen de insolvencia por desconocimiento. Muchas veces los representantes legales o los accionistas de las compañías dicen, no, venga, pero es que eso ¿cómo es? Eso cuesta mucho, o yo mejor no pago, ¿cierto? Y al final lo que están haciendo es causarle un perjuicio, ¿no? Por mucho miedo y desconocimiento. Ahí podemos también de pronto sumar a la conversación de todas estas empresas que pueden fracasar al inicio, lo que conocemos hoy como las startups, ¿no? Sabemos que Colombia hoy es meca, o hace parte de la meca de las startups, junto con Brasil, Argentina y México, con más de 1.100 startups como poderosas en el país. Pero hay una cifra, así como también lo mencionas, bastante aterradora, y es que casi el 56% de estas quedan en el Valle de la Muerte, como le dicen en la comunidad de las startups, y es que no pueden progresar, ¿sí? Se acaban, igual, pasa lo mismo, primero no hay un régimen que los acompañe a cerrar de manera adecuada, pero previamente un régimen que les diga, venga, podemos mirar cómo reestructurarnos y cómo mejorar la empresa para que no tengamos que cerrar. Sí, digamos que el tema con las startups es un tema muy particular y que viene atado a muchas cosas que se salen un poco del régimen de insolvencia y tocan más o tienen que ver directamente con políticas económicas del Estado. Pues no es un secreto que Colombia es un país que en algunos aspectos de su economía, de sus regulaciones tributarias, de su fiscalización, resulta poco atractiva para los inversionistas extranjeros, o inclusive para esas startups que están tratando de salir a flote o llegar a venderse a un venture capital o a cualquier tipo de esos fondos que les gusta invertir en esto. Ejemplo que tenemos aquí a la vista lo que le pasó a Rappi. Digamos que eso asusta al inversionista, ¿no? Y además de eso, súmele la falta de organización corporativa, la falta de un buen gobierno corporativo con el cual iniciar y luego con el cual proyectarse de estas empresas que nacen desde la informalidad y desde una idea ingeniosa de cualquier persona. Entonces eso al final nos da esa cifra aterradora, ¿no? Entonces eso es una combinación como de todo, ¿sí? Que al final estamos o aterriza directamente o impacta directamente a nuestro régimen de insolvencia. Yo quiero que podamos de pronto también dar el otro panorama, la otra cara de la moneda de esta ley de insolvencia. ¿Qué contras puede tener esta ley o este régimen? Pues más que contras, yo diría que hay que tratar de analizar o mirar este régimen de insolvencia como una última instancia, ¿cierto? Hay formas de tratar de mitigar crisis económicas de las compañías o de cualquier persona con formas previas de hacerlo. Aquí hemos dicho varias, ¿cierto? Un buen gobierno corporativo, un buen sistema de prevención y mitigación de riesgos, buenas áreas o gerencias financieras, contables, económicas, desde el punto de vista legal es supremamente importante para mitigar estos riesgos, un buen compliance en general. Esto, digamos que no es que nos vaya a hacer escapar
de las crisis que podemos afrontar, pero sí las podemos afrontar con un mejor criterio o más fortalecidos, ¿no? Ya al final, con efecto residual, podemos ingresar a un régimen de estos y acceder a sus beneficios, ¿cierto? Dentro de esto y contras que yo pueda ver, lógicamente en el mundo de los negocios, la reputación, ¿no? Entonces la reputación de empresarios o la reputación de diferentes administradores o accionistas que estén en el voz a voz del gremio como tal, que venga, esta persona está en un régimen de insolvencia, sea liquidación judicial o dentro de una organización. Entonces esto es como un poco del chisme que uno lo llama muy coloquialmente, que eso puede afectar, y más bien que afectar, sino restringir mucho o evitar que la persona quiera ingresar a un régimen de eso, ¿no? Entonces, para mí, o sea, yo no es que le vea efectos negativos al régimen de insolvencia como tal, sino que más bien su desconocimiento es lo negativo. Listo. Yo quisiera que de pronto le pudiéramos explicar a la audiencia, primero, cómo es ese paso a paso, ¿sí? Esa pequeña, de pronto una pequeña bitácora que le podemos explicar a ellos o a todas las audiencias que tienen una duda o que de pronto tiene su empresa en esta situación y que quiere ingresar al régimen de insolvencia. ¿Cómo es ese paso a paso que deben hacer? Bueno, lo primero que deben hacer es asesorarse. Es una irresponsabilidad tratar de ingresar o de alguna otra forma digamos que afrontar las crisis económicas sin asesoría. En todas las aristas del negocio, y la más importante en esos temas, la legal. Sí, porque como habíamos hablado, no es solo la parte legal, o sea, viene la parte contable detrás, pues obviamente la parte contable viene la parte financiera, a quién hay que pagarle, o sea, no es simplemente como ingreso y miro a ver qué hago y trato de patalear, ¿cierto? Ah, exacto, sí. Y más allá hay una gran barrera, o no barrera de entrada, no quisiera llamarlo de esa manera porque barrera de entrada es algo negativo, sino más bien un filtro en las mismas autoridades, en este caso la Superintendencia de Sociedades, que vamos a hablar de manera general, para aceptar esas compañías dentro de sus regímenes. Esos filtros se le va a entrar a evaluar su contabilidad, se le va a entrar el manejo operacional y un montón de cosas que si la compañía no la hizo juiciosa, al menos durante los últimos 3 o 5 periodos fiscales, va a ser muy complicado que ingrese, ¿cierto? Entonces, eso es un trabajo casi que diario que las compañías deben estar haciéndolo, no para ingresar a un régimen de insolvencia, sino para tener una buena operación. El evento que les toque, ya tener al menos eso, digamos que requisito ya. Pero entonces, lo que entiendo es que, bueno, obviamente nos asesoramos, llegamos a donde el consultor, el abogado. ¿Qué documentos, por ejemplo, hay que llevar? Bueno, pues de lo más general que hay que llevar para más de fondo, contabilidad. Todo lo principal es la contabilidad. Una contabilidad buena, una contabilidad que se haya llevado juiciosa, acorde con las exigencias requeridas por la superintendencia. Esos son normas internacionales NIF. Bueno, digamos que todo eso acorde. En dado caso que vayamos a ingresar a un proceso de organización, al menos tener en la mente o ya diseñado un esquema de acuerdo de reorganización que tengamos con proyecciones financieras, que esté soportado en la contabilidad y que pueda ser proyectado de aquí al corto, mediano y largo plazo. Puntos de vista de los requisitos para ingresar como tal están ya específicamente en nuestra ley de insolvencia, dependiendo del caso. Lógicamente hay que estar en una situación de impago, ¿cierto? Estar ¿en algún periodo de deuda, llamémoslo así? O sea, yo puedo dejar de pagar un mes y ya puedo entrar, o tengo que pasar algún tiempo. 2 o más obligaciones con más de 90 días de impago o demora, como el requisito como general, ¿no? Y pues digamos que algunos más que pues digamos que ya son más al detalle, que no. Sí, que depende de cada caso en específico. Bueno, aquí hay algo que tener en cuenta, y es que en esta cancha hay 2 jugadores. Está el deudor y el acreedor, ¿cierto? ¿Qué requisitos o qué tiene que tener en cuenta el acreedor en estos procesos de insolvencia? Todo acreedor debe tener, o digamos que debe ser consciente, es que eso no lo puede hacer solo.
vuelvo a lo mismo. O sea, puede que el requisito no, sino como el consejo de busque asesoría primero suene muy, sí, bueno, lo pasemos por encima, no, es como obvio, pero no es tan obvio en realidad. Uno se enfrenta, o al final ya cuando está en el ejercicio profesional, uno se enfrenta a infinidades o a mares de acreedores que no se asesoraron, y por no asesorarse perdieron su oportunidad de reclamo. Y eso es muy importante, porque como lo dije en algún momento, eso más allá de los efectos que tenga, esto es un procedimiento. Y al ser un procedimiento tiene sus propias reglas. Y esas propias reglas pueden jugarnos en contra si no estamos, digamos, juiciosos y encima más bien de ellos monitoreando correctamente, o digamos que de alguna otra forma asesorados cómo se debe hacer, ¿no? Entonces es lo principal. Y más allá de asesorarse, pues estar muy pendientes con la situación que vaya desarrollando la compañía que entra en reorganización o liquidación, porque la principal o la obligación principal recae en cada uno de los acreedores de estar pendientes, ejerciendo de manera diligente sus facultades y deberes como acreedor. Entonces, acá al día de mañana, cualquier acreedor no puede decir, venga, es que aquí no me avisaron, es que no me dijeron, es que no sé qué, cuando él nunca o de alguna otra forma no puede mostrar esa diligencia de que estuvo pendiente durante todo el tiempo del procedimiento, independientemente de cuál sea, ¿no? Entonces la diligencia recae en él directamente. Un factor, como dijimos ahorita, si bien las solicitudes para entrar en el régimen no son tan amplias como se espera por la crisis económica que hay, sí hay un gran flujo de estas. Pero puede ser también porque el periodo para presentarse o el decreto que sacó el expresidente Duque, va hasta diciembre del 2022. Digamos que, bueno, esto es una gran incógnita, ¿no? ¿Por qué? Porque lo mismo que pasó con el decreto 806 del 2020, que regula un poco ciertos términos del procedimiento, o mejor dicho, que tenemos en el Código General del Proceso, como temas de términos, de notificaciones en un procedimiento normal, ¿cierto? En la jurisdicción ordinaria, y que posteriormente, por su eficiencia y por su beneficio a la práctica judicial, generó ese decreto, se volvió ley. Hoy, pues, gracias a Dios, ese decreto 806 se convirtió en ley. Entonces, prácticamente que quedó con efectos permanentes, prácticamente no, sino que en realidad quedó con efectos permanentes. Entonces, lo que estamos viendo con esos decretos promulgados en consecuencia de la pandemia, sentimos, o digamos que no puedo hablar por todos, pero siento yo que está en el aire, que puede correr la misma suerte que el decreto 806, es decir, que se tomen como permanente o con efectos permanentes posterior a una ley. Puede que sí, cierto, que la gente desconfíe de esos efectos permanentes que posteriormente se le pueden otorgar a esos decretos, y que por eso se estén como agilizando. De hecho, pues personalmente uno acá en la asesoría que brinda le recomienda a los clientes que aceleren. Sin embargo, pues yo siento que estamos más propensos a que sea con efectos permanentes. Entonces, posteriormente, si ese es el efecto que está generando el decreto que es transitorio, lo veremos. Aunque también hemos analizado, y varios expertos también mencionan, sumado a esa rapidez que usted menciona de acabar en diciembre, también el nuevo régimen o el nuevo mandato aquí del presidente Petro, que puede llegar también o a cambiar este régimen de insolvencia o hacer algo distinto. ¿Cómo ve ese punto ahí con el nuevo mandato? Bueno, digamos que sin meternos en temas muy políticos, ¿cierto? Y lo que uno puede de alguna otra forma mirar con esos nuevos horizontes, y es que posiblemente exista un aumento. Digamos que eso es lo que los índices las más que proyecciones, porque no es que se pueda garantizar en números,
porque pues no ha pasado, ¿cierto? No ha pasado, es decir, no ha existido todavía una política ya en firme que haya ocasionado estragos o no haya ocasionado estragos, sino más bien como una especie de premonición. Las premoniciones nos llevan llevan a no a concluir, sino a decir como listo, probablemente el tema de las insolvencias va a aumentar, probablemente el escape de capital se va a generar en grandes cantidades o en masas. Los colombianos van a migrar a otras jurisdicciones, a otros estados. Inversionistas extranjeros van a frenar la inversión que están generando en Colombia o incluso... ¿no? Eso ya ha pasado. Sí ha pasado, sí ha pasado. Sin embargo, no con efectos totalmente, pues digamos que desastrosos hasta el momento. Por lo que digo, digamos que no existe todavía una política en firme que digan como listo, acá nos tenemos que ir o acá tenemos que llegar. Entonces ahí, lógicamente, si esto aumenta, es necesario, y en mi parecer, que esos decretos, por lo menos que se generaron después de la pandemia, queden con efectos permanentes, porque son decretos que ayudan a agilizar en cantidades y hacen mucho más eficientes esos procesos de insolvencia. Bueno, doctor David, muchas gracias. Quisiera de pronto que usted le pudiera dar a la audiencia algunos consejos, tanto a acreedores como a deudores, acerca de este régimen. Consejos, bueno, creo que lo he repetido toda la conversación y es asesórense. Lo principal es que busquen una asesoría porque son procedimientos más que complejos, yo los llamo, pues me gusta mejor llamarlos técnicos, que requieren un conocimiento especializado y profundo que no todo el mundo maneja. Este tecnicismo que existe en este tipo de procesos puede llevar a que los acreedores, por un lado, puedan perder sus derechos como acreedores o puedan perder sus intereses económicos dentro de la compañía que entra en un proceso de estos de reestructuración de deuda o liquidación judicial. Y pues digamos que sería desastroso para la economía personal de cada uno de esos acreedores. Y por otro lado, los deudores que digamos que tienen que también tener a la mano una asesoría completa, integral, desde el punto de vista legal, económico, financiero, contable, para que puedan ser aceptados en ese tipo de procedimientos ya cuando esto pase, ¿no? Adicionalmente, el consejo para las compañías o los diferentes operadores económicos es más que en realidad apuntarle un procedimiento de insolvencia. Primero tratemos de tener en orden la casa, tener procedimientos internos en las empresas o en las compañías en donde podamos mitigar esos riesgos económicos que nos podemos ver enfrentados en un futuro, que la empresa vaya a estar en crisis, ¿no? Si nosotros tenemos nuestra casa con buenos procesos, protegida, si todo lo tenemos con un buen gobierno corporativo, con un buen sistema de prevención de riesgos, con un compliance integral en todas las esferas y en toda la estructura de la compañía, pues digamos que seguramente no estaremos hablando del ingreso en un régimen de estos. Gracias, doctor. Y yo también quiero finalizar y complementar con lo que usted dice, que si bien reestructurar las empresas ante una situación de insolvencia, con todo el trámite en la superintendencia, no es per se el mejor camino para darle vida a la empresa y tratar de salvarla, ¿cierto? Porque sabemos que al entrar en este régimen es más difícil salvar a la empresa que antes de entrar en su liquidación, hacer una organización previa y tratar de mirar otras aristas y otros métodos para que esa no caiga en picada. Sí, claro, por supuesto, totalmente de acuerdo. Una vez ingresados a ese tipo de régimen o ese tipo de ley, nuestra operatividad va a quedar restringida. No vamos a tener tanto la libertad de alguna otra forma hacer o deshacer en el buen sentido para prevenir crisis o que la empresa salga a flote. Lo recomendable es que agotemos esos pasos previos y que con efecto residual lleguemos a tocar la puerta de una superintendencia o de un juez de concurso. Bueno, y con esto cerramos este capítulo de insolvencias. Para más información podemos consultarnos en nuestro blog, en nuestra página lizarazoyalvarez.com, donde estamos subiendo diariamente contenido no solo de temas corporativos, sino más áreas del derecho en las que trabajamos.